Muy buenos días, amados hermanos. Para mí un gran gozo el poder estar con ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos da. Gran privilegio. Les amamos, hermanos. Sabemos que esta es una iglesia que ama al Señor, que proclama la verdad de Dios. Y vaya, de verdad es un gran honor. Agradezco al hermano Gabriel y a toda la iglesia por esta invitación que me han extendido. Y bueno, como mencionaba nuestro hermano Lenin, vamos a continuar esta hermosa carta que ustedes han estado estudiando. Y bueno, abramos la palabra de Dios en la epístola a los Filipenses en el capítulo 1. Y vamos a empezar a leer, hermanos, aunque me voy a concentrar en una porción del versículo 9, me gustaría que empezáramos a leer desde el versículo 3. Así que así dice la palabra de Dios. Amén. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de gracia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar, hermanos. Oh gran Dios, altísimo, Señor glorioso, en esta mañana, Señor, es una bendición para nosotros el poder estar aquí en tu casa, Señor, y de manera colectiva, Señor, exaltar, adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque es solamente por tu gracia, Señor, que podemos, Señor, estar aquí, Padre. Tener tu palabra, Señor, la palabra profética más segura, Señor. Y como lo dice la Escritura, hacemos bien, Señor, en estar atentos a tu Escritura, Señor, porque efectivamente es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de maldad. Tu palabra, Señor, es luz, nos guía, nos santifica, nos ayuda, Señor. Rogamos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Dame de tu gracia, Señor, para hablar de un tema tan sublime, tan glorioso, Señor. Ayúdame, Señor Padre, a que en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, a crecer en el amor de tu gracia, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, Señor. Sigue obrando para tu gloria en la vida de cada familia, cada uno de los que están aquí, Señor, en esta mañana. Rogamos, Señor, por nuestro hermano Gabriel, Señor, allá donde está. Padre, síguelo, Padre, usando para tu gloria, Señor, a la distancia, Señor, Padre. Oramos por él y te damos gracias por su vida, Señor, y por cada familia aquí, por cada hermano, Señor, que sirve en esta congregación. Que tu palabra, Señor, en esta mañana nos santifique. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. A manera de introducción, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho, esa frase popular que dice, las personas cambian con el tiempo? Las personas cambian con el tiempo. A lo mejor lo han escuchado o inclusive lo han usado en alguna situación. Y en cierto sentido, hermanos, esta frase es verdad. Es inevitable, hermanos, que cada uno de nosotros, con el transcurso de los años, experimentemos cambios. Durante este último mes,
hemos estado aconsejando a unos jóvenes de la iglesia que han tenido el deseo de casarse y les estamos aconsejando con la palabra de Dios. Y durante una de las sesiones, de uno de los estudios, uno de ellos nos preguntó, nos pidió a mí y a mi esposa, me dijo, ¿tendrán fotos de cuando se casaron, verdad? Y bueno, sacamos algunos recuerdos y uno veía, ¿verdad?, lo mucho que uno ha cambiado con el transcurso de los años. No sé si le ha pasado a usted, hermano, de repente se encuentra con un recuerdo de hace años y dice, vaya, ¿verdad? Los años no pasan de embalde, ¿verdad? Físicamente, hermanos, no somos los mismos que éramos años atrás. Nuestro cuerpo ha tenido que pasar una serie de cambios inevitables, otros evitables, ¿verdad? Pero por supuesto inevitables, que ningún cirujano plástico tiene el poder de frenar. Es por eso que algunos dicen, la belleza no es para siempre. Pero no solamente, hermanos, con el paso de los años las personas experimentamos cambios físicos, sino también emocionales. Nuestra personalidad y nuestro estado de ánimo pueden cambiar debido a las experiencias que enfrentamos en esta vida. Y aunque es cierto, hermanos, que con el tiempo efectivamente cambiamos, hay algo, hermanos, que el tiempo es incapaz de cambiar. ¿Y a qué me estoy refiriendo, hermanos? El tiempo no puede cambiar la condición caída en la que cada ser humano se encuentra por causa de su pecado, hermanos. Eso es algo que el tiempo no puede cambiar. El transcurso del tiempo podrá ocasionar en el hombre cambios físicos, cambios psicológicos y cambios emocionales, pero es incapaz de transformar el corazón de piedra del hombre que está endurecido por la terquedad de su pecado. El tiempo no puede darle al hombre, a la humanidad, a las personas un nuevo corazón, hermano, espiritualmente hablando. El tiempo no puede hacer eso. Ese tipo de transformación, hermanos, donde el hombre pasa de un estado de muerte espiritual a una vida totalmente nueva, es conocida en la Escritura como conversión, como regeneración o como nuevo nacimiento. Yo sé que ustedes conocen esto. Y solamente existe, hermanos, una sola persona que es capaz de producir ese tipo de cambio en las personas, en el hombre. ¿De quién estoy hablando, hermanos? De Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Es por esa razón, hermanos, que la Escritura dice, 2 Corintios 5:17, probablemente muchos en este lugar se lo saben de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, como dice la Escritura, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Nueva Versión Internacional lo traduce este versículo de la siguiente manera, dice, por lo tanto, dice la Nueva Versión, si alguno está en Cristo, oigan bien, es una nueva creación. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ya lo nuevo, hermano. Si usted está en Cristo, hermano, tengo noticias para usted. Usted es una nueva creación en Cristo, hermanos. Lo viejo ha pasado. La vida antigua ha pasado. Aquella vida que estaba esclavizada al pecado, viciada a la maldad, ha quedado atrás. De manera, hermanos, que podemos decir que la regeneración es un milagro que solamente Dios puede realizar. Solamente Dios. Ningún cirujano, ningún doctor, ningún psicólogo, ninguna institución religiosa, nadie puede hacer eso más que solamente Dios, hermano. ¿Acaso eso no le motiva a adorar a Dios con todo su corazón? Porque si usted es una nueva creación, eso significa, hermanos, que Dios ha obrado de manera personal en su vida. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Y cuando el hombre ha sido verdaderamente regenerado por Dios, entonces efectivamente es una nueva criatura. Su antigua naturaleza, la cual se encontraba radicalmente pervertida por el pecado, ha pasado. Como dijo famosamente el teólogo J.I. Packer, él dijo, el hombre regenerado, y estoy de acuerdo con él, dice, el hombre regenerado, dice, para siempre deja de ser el hombre que era. Para siempre.
Ese es el poder de Dios, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y un ejemplo maravilloso, hermanos, de esta realidad se encuentra manifestado o demostrado en el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Filipenses 1:9. Vean lo que dice el apóstol Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, si hay algo que caracteriza este clamor de Pablo, esta oración del apóstol Pablo, no sé si esté de acuerdo conmigo, hermano, pero es evidente en el pasaje, es que Pablo, hermanos, está orando, está clamando con un profundo amor por la iglesia, por los hermanos en Filipos. Hermanos, y este profundo amor, hermanos, no solamente es notable en esta noble intercesión, sino toda esta carta, hermanos, nos demuestra el inmenso, el profundo, el sincero amor de Pablo hacia los hermanos. Incluso en los versos 21 y 26, los cuales no vamos a ver por cuestión del tiempo, pero usted puede ir a casa y leerlos, Pablo les hace saber a los filipenses que estar con Cristo es muchísimo mejor. Él dice, yo preferiría estar con Cristo, ya en un cuerpo totalmente transformado, donde ya no hay pecado, en la presencia del Señor. Sin embargo, Pablo dice, yo prefiero seguir padeciendo en este mundo si esto resulta para beneficio espiritual de la iglesia del Señor. Hermano, ¿qué clase de amor es necesario? ¿Qué clase de amor es el que tenía el corazón, estaba en el corazón de Pablo, como para decir, yo sé que estar con el Señor es mejor, pero si mis hermanos, si yo soy de edificación, si tengo que padecer por causa de la iglesia del Señor, tengo que estar aquí para cumplir con el propósito que el Señor me ha encomendado? Ese es un amor, hermano, sincero. Es impresionante, hermanos, el poder apreciar este amor tan sincero y tan notorio de parte del apóstol Pablo hacia la iglesia. Y esto es ahí donde se pone muy interesante, hermanos. Aún más cuando recordamos que en su vida pasada, previo a que Pablo tuviera un encuentro personal con Cristo, Pablo no amaba a la iglesia del Señor, hermano, sino todo lo contrario. Ustedes saben la historia. Pablo aborrecía a la iglesia de Cristo. Aborrecía. Su odio hacia la iglesia de Cristo era tan intenso que se había propuesto acabar con la iglesia. Y se convirtió en uno de sus más despiadados perseguidores. Es más, Hechos capítulo 8, versículo 3, les voy a leer la versión de las Biblias de las Américas. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia. Dice, entrando de casa en casa. Y oigan bien, hermanos, cómo lo describe aquí Lucas. Dice, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres, hermanos? Hermanos en Cristo, hermano. Hermanos en Cristo. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos? Lo mismo que estamos haciendo nosotros en esta mañana. Adorando y exaltando el nombre de Dios. Y Saulo, hermanos, con ese odio tan intenso, entraba a las iglesias y arrastraba a los hermanos y los echaba en la cárcel. De acuerdo a Gálatas 1:23, la intención, el propósito, el objetivo de Saulo era, oigan bien, hermanos, ¿cuál era su objetivo? ¿Qué es lo que él se había propuesto? ¿Por qué hacía eso? ¿Saben cuál era su propósito? Destruir por completo la iglesia de Cristo. Él no iba a descansar, hermano, hasta que lograra su objetivo. Él quería por completo destruir la iglesia de Cristo. Su odio era tan profundo que lo consumía literalmente, hermanos, por completo. Es más, Hechos 9:1 nos dice, oigan bien, hermanos, ¿cómo lo describe aquí Lucas una vez más? Dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, hermano. Respiraba, hermanos, literalmente
esta expresión nos transmite la idea que con cada aliento que tomaba Saulo, hermanos, su odio se intensificaba hacia la iglesia, hermanos. ¿Se imaginan? Qué odio tan grande, qué odio tan profundo. Cada respirar encendía más su furor contra la iglesia de Cristo. Y ahora usted acaba de leer Filipenses 1:9, hermanos, ¿y no le sorprende? Es realmente sorprendente, hermano. ¿Cómo es que Pablo pasó a ser uno de los hombres que más odio tenía por la iglesia de Cristo, a ser uno de los que más amor demostró por la iglesia del Señor? Yo creo que la respuesta la conocen todos ustedes. ¿Cuál es la respuesta? Cristo, hermanos. Él hace nuevas todas las cosas. De modo que Pablo, hermanos, pasó de ser uno de los más feroces perseguidores de la iglesia a ser perseguido por amor a Cristo y su iglesia, hermano. Uy, hermano, yo he escuchado testimonios maravillosos del poder de Dios, hermano. De hermanos que hoy sentados en la iglesia, levantando sus manos, proclamando el nombre del Señor, arrodillados con lágrimas en sus corazones, y hoy ellos confiesan: yo era de aquellos que me burlaba de los cristianos. Yo era de aquellos que decía que los que iban a la iglesia desperdiciaban su tiempo. Yo maldecía a los aleluya. Pero ahora están adorando y exaltando el nombre de Cristo, hermano. Ese es el poder de Dios. Quizás aquí hay algunos de estos, de ellos, que pensaban de esa manera. Pero cuando el amor de Dios llegó a tu vida cambió por completo. Como fue para Saulo. Hermanos, quiero que en esta mañana nos concentremos en el tema que pueden ver en pantalla, ¿no? Esa característica, esa marca distintiva de un creyente genuino. Una de las actitudes, hermanos, que caracterizan a toda persona que ha sido verdaderamente regenerada por Cristo, hermanos, oigan bien, es un amor a Dios y un amor a su iglesia. Son dos cosas que no podemos separar, hermanos. Si usted ama a Dios, usted va a amar a la iglesia de Dios. Si usted verdaderamente ama a Dios, usted va a amar a la iglesia del Señor. Porque hoy en día, hermanos, se está popularizando una idea muy peligrosa, hermanos, donde hay muchas personas que pretenden tener amor a Dios y dicen: no, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo oro en mi casa, yo exalto a Dios en mi hogar, pero yo no quiero saber nada de la iglesia del Señor, yo no quiero saber nada de la iglesia. No, hermanos, eso es una total contradicción y la misma Escritura nos hace imposible que esa declaración sea verdadera. Si amamos a Dios, por consecuencia, inevitablemente vamos a amar a la iglesia de Cristo, hermanos. Ningún creyente que genuinamente ama a Cristo despreciará a la iglesia por la cual, oigan bien, Cristo murió. ¿Usted sabe que Cristo murió por su iglesia? Cristo murió por su iglesia, hermano. Y a Cristo no le importó todos los defectos de su iglesia. Ustedes conocen Efesios 2, Romanos 5, hermanos. Claramente, hermanos, a pesar de que éramos pecadores, Cristo mostró su amor para con nosotros, para con su iglesia. Así que espero, hermanos, que empecemos a ver que una marca distintiva de un creyente genuino es un amor sincero hacia Dios, hacia Cristo y hacia su iglesia. Es más, eso fue lo que Jesucristo mismo enseñó. ¿Recuerdan en Juan 13:35? Un pasaje quizás que muchas veces no le prestamos la atención debida, pero Jesús dijo esto. Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y uno escucha eso y uno diría: estas son palabras que debemos de prestarle mucha atención. En esto se van a dar cuenta que verdaderamente son mis discípulos, que verdaderamente son míos. Si ustedes conocen las palabras, ¿cómo vamos a saber que verdaderamente somos discípulos de Cristo? Si tuvierais amor los unos con los otros. Así lo dijo Cristo, hermano. Así lo dijo el Señor. Esta clase de amor, hermanos,
que manifiesta el apóstol Pablo aquí en este clamor hacia la iglesia de los filipenses, esta clase de amor a la cual se refiere Cristo y esta clase de amor que debe de distinguir, que debe de caracterizar a todo creyente genuino, hermanos, no es un amor ordinario, hermanos. En otras palabras, no es un amor que puede ser producido de manera natural por el corazón del hombre, hermanos. No es un amor que nace de nosotros mismos, hermano. No es como el amor de familia, hermanos, que está ahí por naturaleza. No, Pablo está hablando de un amor extraordinario, hermanos. Es más, Pablo nos dice en Romanos 5:5, hermanos, estas palabras, dice, el amor de Dios, oigan bien, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando de un amor que Dios derrama en nuestros corazones, hermano. Un amor que proviene de Dios. ¿Ven? No se origina en nuestro corazón. No nace de nosotros, hermano. Es un amor que Dios tiene que derramar. Pero importantísimo, hermanos, la manera en que Pablo lo pone. Es un amor ¿de quién? De Dios, hermanos. Y esta va a ser la base de todo este sermón, hermano, porque estamos hablando del amor de Dios, que todo creyente genuino posee, tiene en su corazón, tiene en su vida. Y yo creo, hermano, que una pregunta muy importante que cada uno de nosotros en esta mañana debería de hacerse, hermanos, ¿verdaderamente tengo ese amor? ¿Verdaderamente mi vida, mi corazón está saturada, salud, de ese amor? ¿Existe ese amor está presente en mí? Porque de otra manera, hermano, debes de saber que si ese amor no está presente en ti, hermano, debes de saber que no estás, hermano, en Cristo. Dejando a un lado cualquier otro distintivo que podamos acomodar, una vida religiosa, venir a la iglesia, estar aquí en esta mañana. No, hermano. Una marca, hermanos, necesaria y distintiva de un creyente genuino es que poseemos ese amor de Dios. Es un amor extraordinario, hermano. Y el amor de Dios, hermano, sobrepasa los límites de todo pensamiento. Un amor incomparable, hermano. Y bueno, vamos para allá. El amor del cual estamos hablando se encuentra necesariamente presente en cada cristiano verdadero. Sin embargo, hermano, es necesario que cada uno de nosotros cultivemos siempre ese amor. De lo contrario, corremos el grave peligro de que nuestro amor hacia Cristo y hacia su iglesia se vayan enfriando. Eso fue lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso. Y es por esa razón que el Señor les confrontó y les dio la siguiente exhortación. Ustedes conocen la exhortación en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti, que les dijo, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que pasó en Éfeso? Los hermanos dejaron de cultivar ese amor, hermano. Y una de las maneras que podemos y debemos cultivar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es acudir frecuentemente a la fuente, lo cantábamos, fuente de la vida eterna, a la fuente inagotable de ese amor, hermano. ¿Quién es esa fuente, hermano? Por supuesto, hermanos, Cristo. Dios es esa fuente, hermanos, de amor inagotable que no puede ser acabada, no se puede agotar. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4, hermanos, y veamos lo que el apóstol Juan, el discípulo amado, como muchos le llaman, escribió en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Vean lo que dice, hermanos. Dice, amados. Uy, hermano, vean la manera en que Juan le habla a sus hermanos, ¿verdad? Amados. ¿Por qué? Porque les ama. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de ¿quién, hermanos? El amor es de Dios. Todo aquel que ama, y ojo, hermano, aquí Juan está hablando en un contexto muy específico.
Y se está refiriendo del amor que debemos de tener hacia la iglesia de Cristo, hacia nuestros hermanos. Pues de otra manera, pues el hombre ama su pecado. El hombre ama 1,000,000 de cosas en este mundo, hermano. Pero no ama a Dios, sino ama a la iglesia del Señor. Aquí Juan está hablando de ese amor específico. Y dice, todo aquel que ama, vean hermanos, ¿cómo dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios, hermano. Esta es una marca distintiva de un creyente genuino. Y luego dice, el que no ama, hablando de ese amor al cual Juan se refiere, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cómo podrá una persona jactarse que conoce a Dios, que ama a Dios y es incapaz de amar a sus hermanos? Eso es una total contradicción que la Biblia no nos permite hacer, hermanos. ¿Por qué creen que dice, el que no ama no ha conocido a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Y es por esta razón, hermanos, que Pablo acude a Dios con esta noble petición. Y regresamos a Filipenses, donde Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Hermanos, y hasta ahí nos vamos a quedar. Yo sé que la petición de Pablo no termina aquí. Es más, quiero hacerles saber que el mensaje solamente se reduce a estas palabras, a la primera parte del versículo 9. Y con esta frase, con esta oración, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más, quiero resaltar 2 evidencias que demuestran, hermanos, que verdaderamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que espero que usted pueda evaluarse, examinar su vida, examinar su corazón a través de estas 2 evidencias. Primera evidencia, hermanos, de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones es que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por Dios mismo nos impulsa a orar por nuestros hermanos. Nos impulsa a orar por nuestros hermanos. Lo vemos ahí, hermano, el mismo Pablo. ¿Qué está haciendo, hermano? Está orando por sus hermanos. Está orando por la iglesia del Señor. Es más, empezamos a leer desde el versículo 3 al 5, hermanos, donde Pablo ya había expresado que oraba por los hermanos con frecuencia. Versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y luego en el versículo 9 al 11 podemos conocer un poco del contenido de estas rogativas que Pablo hacía por los hermanos de los filipenses. Es más, hermanos, si usted lee las epístolas paulinas, todas las cartas que Pablo escribió, usted va a encontrar algo muy repetitivo en cada carta. Y es que Pablo siempre menciona que ora por sus hermanos. Siempre, hermanos. Los filipenses, los colosenses, a Tito, a Timoteo, en cada una de ellas Pablo les expresa esta verdad. Estoy orando por ustedes. Y estoy orando, en este caso, en los versículos 9 nos habla un poco del contenido de la oración de Pablo, para que su amor abunde aún más. Hermanos, no hay muestra de amor más grande que podemos manifestar hacia nuestros hermanos que orar en secreto por ellos, que orar por la iglesia del Señor. Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones nos impulsa, hermano, a estar en oración por los demás. Y nos hace falta mucho eso, hermanos, cultivarlo en nuestra vida de oración, en nuestra vida diaria. Hoy a veces me encuentro con cristianos que dicen, es que no sé de qué orar, oro 5 minutos y ya se acabó mi oración. Tenemos tanto por qué orar. Orar por esta iglesia, orar por los que proclaman la palabra, orar por las familias que usted ve aquí alrededor, hermano. Pedir a Dios que el Señor les ayude, les santifique en sus luchas, en sus tentaciones,
para que los padres, Dios les dé sabiduría para instruir a sus hijos. Tantas necesidades, hermanos, que hay entre nuestros hermanos, para que el Señor ayude al hermano en su trabajo, para que el Señor le dé gracia a los niños en la escuela. Hermanos, tantas necesidades, pero ven que es necesario que seamos motivados por el amor de Dios. Solamente un amor sincero, genuino, hermanos, nos lleva, hermanos, de la comunidad a estar de rodillas, hermano, clamando por los demás, intercediendo por la vida de la iglesia del Señor. Es más, ustedes recuerdan en Corintios cuando Pablo da la larga lista de sus padecimientos, entre ellas él dice, lo que sobre mí se agolpa diariamente, ¿qué es? La preocupación por la iglesia. Porque Pablo amaba a la iglesia del Señor. Cuando no hay ese amor, hermano, ¿qué nos va a importar? Nos va a dar igual, hermano. Cómo esté el hermano, cómo esté la hermana, cómo estén los predicadores, cómo estén los ministros. Cada quien por su vida y a ver cómo le hacen. No, hermano. El amor de Dios nos impulsa, hermanos, a orar los unos por los otros. A orar los unos por los otros. Pablo oraba por los filipenses. Para Pablo la oración no era una simple formalidad, como muchos en la actualidad lo toman. Vamos a orar, un ejercicio religioso, hay que hacerlo como un requisito que tenemos que llenar, decir ya oré. Es más, incluso algunos se han atrevido a sugerir, hermanos, y vean, hay algunos que lo han dicho, el cristiano que ora en la actualidad es una especie en peligro de extinción, hermano. Qué triste. Pablo, hermanos, se dirige a Dios en oración impulsado por ese amor sincero hacia sus hermanos. Y no es una oración superficial, fría, nomás al ahí se va. El puritano inglés Thomas Brooks solía decir esto, hermanos. Decía, las oraciones frías son como flechas sin punta, como espadas sin filo, como pájaros sin alas. Las oraciones frías siempre se congelan antes de alcanzar el cielo. Pero no esta oración, hermano, porque la oración de Pablo no es fría, hermano. La oración de Pablo está saturada ¿de qué? De amor. De amor hacia Dios y de amor hacia sus hermanos. Así deben de estar saturadas nuestras oraciones, hermanos. Y esto pido en oración, dice Pablo. Para algunos esta frase podrá parecer insignificante, pero realmente no lo es, hermano. Pablo ora a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Pablo? Porque Pablo tiene la convicción de que solamente es Dios quien tiene el poder de llevar a cabo su petición. ¿Ven cómo Pablo no acude a nadie más? No anda por allá, no anda por acá. ¿Él a quién va? Va a Dios, hermano. Va a Dios. Pablo no se apresura en buscar métodos o estrategias carnales para producir el crecimiento espiritual que la iglesia necesita. Pablo no le pide a la iglesia, hey, organicen más eventos sociales, hagan ahí una carne asada, hagan eventos, hagan esto, lo otro, para que crezca el amor entre ustedes. Convivan más, hagan fiestas. Tampoco les sugiere tácticas o programas que puedan ayudarles, no. Es triste, hermanos, ver cómo muchas iglesias buscan lograr por medio de métodos carnales el crecimiento espiritual que solamente Dios puede dar. Hablábamos de que este amor no es un amor que es producido por nosotros mismos, es un amor que solamente Dios puede dar. El apóstol Pablo no pierde su tiempo con estas estrategias carnales, sino que él sabe, como él mismo lo ha escrito, oh amado hermano, él sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y la iglesia necesita saber eso. Por eso él escribió en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos o no luchamos según la carne. Y luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no hermano, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez y que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿De qué armas está hablando Pablo? De la oración y la palabra, hermano. La oración y la palabra. Dice Pablo, nuestras armas no son carnales. No luchamos como el mundo lucha. Pablo luchaba
de rodillas, hermano. ¿Y qué pedía a Dios? Señor, que el amor en tu iglesia abunde aún más, Señor. Tú eres el único que puede hacer esto en tu iglesia. La oración, hermanos, es parte de lo que los reformadores llamaron como los medios ordinarios de gracia. Aquellos medios que Dios ha dejado a nuestra disposición como instrumentos por medio de los cuales el Espíritu Santo nos va conformando a la iglesia de Cristo. Se les llamó medios ordinarios de gracia porque son formas comunes y efectivas por las cuales Cristo santifica a su iglesia. Padres, ustedes quieren que sus hijos reciban la palabra con disposición y que Dios transforme sus corazones. Oremos por ellos. Esos son los medios ordinarios de gracia y son efectivos y poderosos en Dios. No necesitamos hacer tantas cosas, hermanos, sino tenemos que tener fe en las cosas que Dios ya nos ha dejado. Hermanos, no debemos subestimar la importancia de la oración, que no debe de ser sustituida por ninguna otra estrategia carnal. Si la iglesia quiere perseverar en amor, entonces primero debemos de perseverar en oración. Un cristiano que le falta amor por su iglesia, hermano, es un cristiano que le falta una vida de oración. Le falta orar. Segunda evidencia, hermanos. El amor de Dios no solamente nos impulsa a orar por nuestros hermanos, sino que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones nos impulsa a buscar el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Oh, qué maravillosa verdad, hermanos. Notemos que Pablo es intencional en su oración. Dice, y esto pido en oración, y esto. Está hablando en algo específico. ¿Y qué es esto a la cual se refiere Pablo? Que vuestro amor abunde aún más. Notemos la expresión aún más, hermano, la cual presupone que el amor de Dios ya estaba presente en los filipenses. Ya lo tenían. Que vuestro amor abunde aún más. No está pidiendo que el amor de Dios abunde por primera vez, no, sino que abunde aún más. Y hermanos, si ustedes leen toda la carta y la van a estudiar, ustedes se van a dar cuenta que una de las razones por las cuales Pablo escribió esta carta a los filipenses es como agradecimiento también. ¿Saben por qué? Porque los filipenses habían demostrado amor hacia Pablo. ¿De qué manera demostraron su amor hacia Pablo? Le enviaban ofrendas, hermano, para las iglesias, para las necesidades, para que el evangelio sea propagado, hermanos. A pesar de que los filipenses no eran una iglesia de muchos recursos, siempre buscaban la manera de enviar estas ofrendas a Pablo, hermano. Sin embargo, aunque el amor de Dios estaba presente en los filipenses, Pablo dice esto, y esto me llamó mucho la atención, y no sé si ustedes también, les dice que ese amor abunde aún más. ¿Que el amor qué? Que el amor crezca, que el amor continúe creciendo. Esto sugiere, amado hermano, que existen niveles, medidas en las cuales el creyente abunda en el amor de Dios. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, hermano, para que no me vaya a malentender. No estoy hablando de niveles de unción espiritual. No estoy hablando como que, aquel hermano tiene más unción que los demás. Esa es una idea absurda, equivocada, que todo lo que hace es crear divisiones en la iglesia y que promueve el orgullo en la iglesia. No es lo que está hablando aquí. Sin embargo, hermanos, aún el creyente más maduro tiene la necesidad de seguir creciendo en el amor de Cristo, hermano. No hay ninguno de nosotros que alcance la plenitud del amor de Cristo en esta vida. Y es por eso que todos tenemos esta inmensa necesidad de que ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón siga abundando aún más y más, hermano. O sea, vayamos creciendo en la gracia del Señor, en el conocimiento de Cristo y del Evangelio. Cuando Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, en capítulo 4, versículo 9, versículo 10, él les dice estas palabras, dice, pero acerca del amor fraternal, vean lo que les dice, no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Maravilloso. Qué hermosas palabras que Pablo dirige a una iglesia. Es como Pablo está diciendo, no tiene necesidad que yo les hable del amor fraternal. ¿Por qué? Porque ustedes han aprendido de Dios. En otras palabras, la iglesia en Tesalónica era una iglesia que practicaba, hermanos, que vivía el amor de Dios. Pero vean lo que Pablo les dice a continuación. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No solamente con la iglesia local, sino con las demás iglesias manifestaban ese amor. Pero, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Lo ven, hermano? Aún a los hermanos en Tesalónica, que estaban viviendo esa verdad, les dice, mi ruego es que sigan creciendo. Sigan creciendo en el amor de Dios, que abunden aún más y más. La verdad, hermanos, es que la Escritura nos enseña, hermanos, que ninguno de nosotros alcanzará la plenitud del amor de Dios en esta vida. Es más, ustedes lo vieron, ¿no? Unos versículos antes, en el versículo 6, donde Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía, hermanos, que cada creyente se encuentra en un proceso de santificación progresiva en su diario vivir. Y el amor de Dios, hermanos, le impulsaba a buscar el crecimiento espiritual de sus hermanos. Pablo no veía la vida cristiana como una competencia, hermano. Él veía a sus hermanos y él decía, Señor, que ellos sigan creciendo en tu amor, que ellos sigan madurando, que sigan glorificando tu nombre, que tú sigas santificando sus vidas, que ellos sean usados para tu gloria, hermano. Eso era lo que Pablo oraba a Dios, hermano, y nosotros, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones no solamente nos debe impulsar a orar más por nuestros hermanos, sino a pedir y a buscar el crecimiento espiritual de los demás. Y es por eso, hermano, que el creyente, porque ama a los demás, siempre va a tratar de modelar a Cristo con sus hermanos. Y no va a buscar o va a tratar de impedir que sus acciones, sus actitudes, sus palabras, su vida sean de piedra de tropiezo para los demás creyentes. Porque la motivación de un corazón que está lleno del amor de Dios es siempre que los demás, las familias, los niños, los jóvenes, los matrimonios crezcan espiritualmente, maduren. Las palabras que van a salir de un creyente que está saturado del amor de Dios van a ser palabras de edificación, de dar gloria a Dios. Va a hablar con salmos, con cánticos espirituales, con himnos, alabando, exaltando a Dios en todo momento, hermano. ¿Por qué? Porque va a buscar el crecimiento espiritual de los demás, hermano. Y no va a tratar de desanimarlos. No va a tratar, hermanos, de manchar el nombre de Cristo o el nombre de la iglesia. No, va a ser un creyente, hermanos, que busca siempre la madurez y el crecimiento espiritual de los demás. Contrario a lo que muchas veces se ve en la actualidad, hermanos, que muchos perciben la vida cristiana como una competencia, donde quieren promover nada más sus nombres, donde quieren ser promovidos en todo, donde quieren ser las personas que están en el centro de todo. No, para Pablo no era eso. Él dice, Dios, que mis hermanos crezcan en amor, crezcan en entendimiento, crezcan en discernimiento, que tú los uses para tu gloria. Pero el deseo de él era ver a la iglesia de los filipenses, a los hermanos de los filipenses, amando y sirviendo a Dios con todo su corazón. Yo espero, hermano, que ese sea el sentir de cada uno de los que estamos aquí. Para todos los que están aquí en este lugar. El decir, yo quiero que mis hermanos crezcan, sean usados para la gloria de Dios. Que su amor abunde aún más. Que su conocimiento en el Señor y el Evangelio crezca aún más. Esa sea la petición, hermano, que los identifica a cada uno de ustedes. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto, hermanos?
¿Por qué Pablo ruega que abunde el amor aún más en los filipenses? En ciencia y en todo conocimiento, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es por eso, hermanos, que el amor de Dios no solamente es la marca distintiva de un creyente genuino, sino también un requisito necesario, hermanos, para servir en cualquier área de la iglesia. ¿Cómo sería, hermanos, tener en la iglesia del Señor ministros que no amen a la iglesia a la cual pretenden servir? ¿Ustedes se dan cuenta del gran daño que esto ha traído a la iglesia del Señor? Personas, hermano, que todo lo que buscan es beneficios, abusan de la iglesia, hermanos, con el fin de promover sus propios nombres, con el fin de promover su fama a costas de la iglesia de Cristo, hermanos. Eso no agrada a Dios. Por todo lo contrario, Pablo estaba dispuesto a padecer, a sufrir, hermanos, a orar, a hacer lo que fuese necesario por la edificación y el bien de la iglesia de Cristo. Y es por eso, hermanos, ya estoy terminando. Si vamos al capítulo 2, versículo 1 de Filipenses, vean, hermanos, cómo el apóstol Pablo empieza a dirigir este tema de que el amor debe de abundar siempre en la vida del creyente. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Han estado hablando del gozo, hermano. Sintiendo lo mismo. Vean, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y vean ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones siempre conducirá a la humildad, porque nos lleva a orar por los demás, por los hermanos, porque nos lleva a buscar y a promover el crecimiento espiritual de su iglesia. Y de esa manera, hermanos, cuando ese amor nos satura, nos llena, hermanos, entonces, hermanos, lo que vamos a manifestar siempre va a ser humildad. ¿Saben por qué? Porque el amor que Dios derramó en nuestros corazones es el mismo amor que Cristo tiene por nosotros. Y es por eso que el capítulo 2, hermano, ¿sabe con qué sigue hablando Pablo después de estos versículos que acabamos de leer? Él comienza a hablar del Evangelio. Y él comienza a hablar de cómo Cristo, por amor, hermano, estuvo dispuesto a renunciar a la gloria que poseía en la eternidad y se hizo siervo para venir a morir en nuestro lugar. Hermanos, ¿cómo es que el creyente cultiva ese amor hacia Dios y hacia su iglesia de manera diaria? La respuesta, hermanos, es el Evangelio de Cristo. Si usted recuerda la cruz de Cristo, si usted recuerda, hermanos, que usted estaba condenado, hermanos, a la condenación eterna, merecíamos, hermanos, la ira de Dios, el infierno en totalidad, hermanos. Si usted recuerda lo culpables y lo indignos que éramos de haber recibido el amor de Dios, hermano, entonces, hermano, entonces ese amor, hermanos, va a ir creciendo cada vez que usted vea de qué manera Dios manifestó ese amor, a pesar de que éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. La cruz, hermanos, nos ayuda a crecer en ese amor, a ver a aquel que me amó, no mereciendo su amor, siendo totalmente indigno de su amor. Y usted conoce pasajes como San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado a su Hijo unigénito, hermano. Ese amor nos llena, hermano. De manera que ningún creyente, hermanos, que tenga ese amor en su corazón puede ver al que está a su izquierda, al que está a su derecha, el que está enfrente, el que está atrás y despreciarlo, hermano. ¿Por qué? Porque ese amor, hermano, que Cristo ha derramado en su corazón
es el mismo amor que nos amó, hermano, a pesar de lo que éramos. Es por eso que ese amor nos impulsa a soportarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, hermanos, a exhortarnos los unos a los otros. Nos lleva a orar los unos por los otros, nos lleva a buscar y a promover el crecimiento espiritual de los unos de los otros. Ese amor es el requisito necesario, hermanos, para la vida espiritual, la marca distintiva de todo creyente, hermano. Vayamos a Tito capítulo 3. Tengo muchos versículos, pero por el tiempo no los voy a poder mencionar, pero creo que Tito, hermanos, nos ayuda a ver esto. Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos? Vean, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vean ahí, antes no había amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué había? Había odio, hermano. Aborreciéndonos, aborrecibles, dice Pablo. Y luego el versículo 4, hermanos, qué maravilloso este versículo, hermanos. Espero que su corazón se goce al leer estas palabras. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y luego que dice, hermanos, y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, hermano, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, el cristiano verdadero nunca sobrepasará su necesidad continua de saturarse del Evangelio. Cuando el cristiano, hermano, no acuda a la cruz, al Evangelio constantemente, es ahí cuando el amor se empieza a enfriar, hermano, porque quitamos nuestra mirada de Cristo y de su amor, hermano, y es ahí cuando es necesario regresar y apropiarnos de esta petición que Pablo hace. Mi oración, hermanos, para esta iglesia, para ustedes, para mi familia también, para mí, es que el amor de Dios siempre abunde aún más en nuestras vidas. En algunos de los que están aquí, tendrá que ser por primera vez, como en toda congregación. Algunos oraremos para que el Señor toque, transforme, haga nacer de nuevo a todos aquellos que necesitan la salvación. Pero para otros que ya están en Cristo, sigan creciendo en ese amor, amados hermanos. Sigamos adelante para la gloria de Dios. Termino citando o leyendo a Jonathan Edwards, dice una cita que creo que es muy apropiada para lo que hemos estudiado, dice, quien solo tiene conocimiento y especulación doctrinal sin amor, nunca se comprometerá con los intereses y las ocupaciones de su iglesia. Porque todo lo que tiene es conocimiento, todo lo que tiene es vanidad, pero no hay amor. El amor nos impulsa a amarnos los unos a los otros, el amor de Dios. Pidamos que ese amor abunde, amén, aún más en nuestras vidas. Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, vamos a orar al Señor, darle gracias. Después de esta oración yo dejo el tiempo a quien corresponda. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Recordamos, Señor, ese amor tan sublime, tan incomparable. E incluso, Señor, a veces las palabras no son suficientes, no hacen justicia, Señor, para esa muestra de amor que tú demostraste, Señor, hacia cada uno de nosotros, tu iglesia, dando a Cristo, tu Hijo amado, en lugar de nosotros pecadores indignos,
Oh Señor, ese es el mismo amor que tú has derramado en los corazones de cada creyente. Ese amor que nos impulsa a orar por los demás, nos impulsa a buscar el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, a disponer de toda nuestra vida y de todos los talentos y todo lo que tú nos has dado para ser de edificación los unos a los otros, Señor. Que ese amor, Señor, Padre, abunde, crezca en nuestras vidas, Señor, cada vez que nos acercamos a ti en oración y cada vez que contemplamos el glorioso evangelio de tu gracia, Señor. Que crezcamos en ese amor, Señor. Día a día, Señor. Sabiendo, Señor, que en esta vida nunca llegaremos a la plenitud, Señor. Pero con fe, Señor, sabemos, Padre, que no existe nada más glorioso que sigamos creciendo, Señor, en ese amor. Obra, Señor, que tu palabra, Señor, sea transformando nuestras vidas. Como lo hemos visto, Señor, nuestra vida pasada ha quedado atrás, ahora somos nueva creación en Cristo. Oro, Padre, para que si en este lugar hay personas, Señor, que aún no han nacido de nuevo, Señor, Padre, que no han experimentado, señores, el derramamiento de este amor tan glorioso en sus corazones, Señor. Oro, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, en esta mañana tú seas obrando, transformando, salvando, Señor, las vidas, Señor, en este lugar. Es nuestra oración, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, trae con bien a mi hermano Gabriel, Señor, que va a viajar, Padre, de regreso. Guárdalo en el camino, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Padre, que han demostrado, manifestado su amor, Señor, Padre. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, santificándola en tu palabra, usando, Señor, a cada una de las personas aquí, Señor, para tu gloria, Señor. En tus manos estamos, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias.